Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Ojeda y hoy no vengo a hablarles sobre de números o de fórmulas, sino del puente que une lo invisible con lo comprobable, la psicometría. Muchas veces se critica la psicología por ser subjetiva, pero es precisamente aquí, en la medición, donde demostramos que el psiquismo humano puede y debe ser tratado con un rigor científico. En los próximos minutos argumentaré por qué un psicólogo que no sabe medir es en realidad un profesional que está operando a ciegas. Bienvenidos a este análisis crítico sobre la medición en nuestra disciplina. Para empezar, ¿qué es la psicometría? No es solamente aplicar test, es la disciplina que garantiza que estos test funcionen. Pero aquí hay una verdad incómoda. La psicometría es ciega sin la estadística. Según Sainz, en su recuento histórico, fue Francis Galton quien sentó las bases para poder aplicar correlaciones a los rasgos humanos. Hoy en día entendemos que la estadística es el lenguaje que nos permite cuantificar la variabilidad humana. No medimos personas, medimos atributos. Mi crítica es que si ignoramos la estadística, convertimos a la psicología en una pseudociencia basada en corazonadas, olvidando que la objetividad se construye con datos. Muchos creen que la psicología nació en un diván, pero lo cierto es que nació en un laboratorio. La relación de la psicometría con la investigación experimental es su acta de nacimiento. Fue en 1879 cuando William Wundt buscaba demostrar que la psicología podía estar al nivel de las ciencias naturales. ¿Cómo lo logró? Usando el método experimental para verificar hipótesis a partir de evidencias. Aquí es donde la medición se vuelve crítica. Para que un experimento sea válido, debe poder observarse, medirse y cuantificarse, cuantificar manifestaciones directas de los procesos psíquicos. Sin medición, la investigación experimental sería simplemente una opinión. Es entonces crucial no confundir medir con evaluar. Nama Forosh explica que la medición es la asignación de números a propiedades según reglas. Por su parte, Aiken señala que la evaluación es un proceso más amplio, que incluye, además de la medición, el juicio de valor y el contexto clínico. En mi opinión, aquí es donde muchos estudiantes de psicología, incluso psicólogos, se pueden sesgar ya que podemos solamente medir o obtener un puntaje de cierta prueba. Pero eso no quiere decir que ya estemos haciendo una evaluación o sepamos evaluar o interpretar qué significa ese puntaje para la vida del paciente. La medición es el dato y la evaluación es la sabiduría clínica aplicada a ese dato. Construir entonces un instrumento es un proceso arquitectónico, no es redactar preguntas al azar. Según Laudemex y Hernández, Fernández y Baptista, este proceso sigue fases estrictas, desde la definición del constructo hasta la prueba piloto y estandarización. Lo que puedo yo notar es que muchos fallan al saltarse la fase 5, la prueba piloto. Como señala Hernández, el pilotaje es esencial para verificar si el instrumento es comprendido por los participantes antes de validarlo. Un instrumento sin pilotaje es un instrumento que está destinado al sesgo. Y tristemente esto pasa mucho, sobre todo con pues instrumentos que se hacen de manera académica. Finalmente, hablemos de la prueba de fuego, la validez y la confiabilidad. Según los estándares de la APA, que es la Asociación Americana de Psicología, y la AERA, la Asociación Americana de Investigación Educativa, un instrumento debe de presentar evidencias de que realmente mide lo que dice medir. No es una opinión, es una exigencia estadística. En este punto, es vital entender
que la teoría clásica de los tests, esta explicada por Matas Terrón, nos deja ver que trabajamos bajo el supuesto de un puntaje que vemos en un paciente, nos permite ver que es su puntuación verdadera más un error. El objetivo al diseñar instrumentos es entonces que ese error sea lo más cercano a cero. Y algunos ejemplos para aterrizar estos conceptos, me gustaron dos en especial. Uno es el cuestionario factorial de la personalidad 16FP de Cattell, un ejemplo magistral de cómo la medición de habilidades y rasgos de personalidad se pueden estandarizar para un uso clínico. Y el otro es el EXCOBA, el examen de habilidades y conocimientos básicos. Esta es una prueba estandarizada de gran relevancia en el contexto educativo en México, diseñada principalmente para poder ingresar a la educación media superior y superior. Como lo analiza Bakchov, Larrazolo y Rosas, este es un ejemplo moderno de cómo se evalúa el nivel de dificultad y se discriminan los reactivos, para garantizar que una prueba educativa realmente diferencie a quienes tienen el conocimiento de quienes no. En conclusión, estos son recursos importantísimos, son garantías éticas de que la persona está demostrando, eh, con su puntaje, lo que de verdad es. No son solo papeles. Sin esta psicometría detrás, no habría una ciencia, sería todo solamente intuición. La psicometría entonces nos obliga a ser responsables con la vida de los demás a través de la precisión de nuestros datos. A modo de conclusión, quisiera hacer dos reflexiones finales. La primera es que la medición en la psicología es un proceso importantísimo, es algo transversal que requiere conocimientos de estadística, metodología, incluso informática, para que pueda ser realmente efectivo. Y me hace pensar mucho en la responsabilidad que tienen los profesionales que se dedican a hacer esta clase de pruebas. Y el segundo es que la validez y la fiabilidad son el único camino para que un instrumento de creación propia pueda ser utilizado con seguridad en investigaciones futuras. Y si es que nosotros vamos a utilizar un instrumento, también tenemos que revisar que exista esta validez y esta fiabilidad, conocer cómo, o lo que hay detrás de cada una de las pruebas que se pueden llegar a utilizar en la psicología, sin duda alguna nos sirve demasiado para comprender que nada está hecho al azar. Muchísimas gracias entonces por su atención.